Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría verlos realmente el día de hoy, martes 15 de septiembre. Es un día muy bonito, es una tarde muy preciosa. Es un gusto verlo a cada uno de ustedes, que están tranquilos en casa, que están, gracias a Dios, gozando de buena salud. Hay momentos difíciles que puedan pasar, pero sí es muy importante recordar que en todo momento, que ante cualquier situación, si mantenemos siempre la energía y el optimismo, podemos salir adelante. Eso nunca debes de olvidar. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la Primera Guerra Mundial, un conflicto que sacudió Europa entre los años de 1914 y 1919. Este conflicto trajo consigo, a ver un instante, ahora sí, este conflicto trajo consigo, aparte de una gran destrucción, trajo un cambio dentro de todas las sociedades. La clase anterior vimos una parte, hoy día vamos a continuar, pero vamos a verlo con mayor detenimiento, ¿correcto? Esta Primera Guerra Mundial, o conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación, fue un enfrentamiento entre varios países europeos, específicamente entre dos bloques. El primer bloque conformado por el Triple Entente y el segundo bloque conformado por la Triple Alianza. Dos bloques, cada uno con diferentes países, que en ese momento estaban buscando una gran expansión territorial. Estaban buscando el poder, como el capitalismo comenzaba a avanzar, el poder promover sus productos en otros mercados, ¿correcto? Estas potencias imperialistas de Europa se enfrentaron en una guerra que produjo alrededor de 10 millones de muertes. Este conflicto se inició, tuvo varios antecedentes. En primer lugar fue la famosa paz armada, una paz en la cual los países no se estaban declarando la guerra, pero cada uno de ellos comenzó un proceso armamentista, una feroz carrera en la cual muchos países como Alemania en poco tiempo comenzó a potenciar su ejército, construir barcos, submarinos, tanques, etcétera. Esa paz armada, esa carrera armamentista, se realizaron entre las principales potencias imperialistas, agrupadas en dos bloques. Alemania comenzó a tener una fuerte competencia económica con los demás países, así es que comenzó una guerra indirecta. Asimismo, se estaban surgiendo nuevas potencias como Alemania, Estados Unidos y Japón. Esta paz armada tuvo dos fases. La primera en 1871 y 1890. El protagonista fue el canciller alemán Otto von Bismarck, un canciller conocido como el canciller de hierro. En esta, en esta etapa, como se llama, Alemania consideraba a Francia como una amenaza por el revanchismo que habían obtenido en la guerra franco-prusiana, donde Francia había perdido dos provincias, Lorena. Asimismo, Alemania buscó establecer una alianza, en primer lugar con Rusia, para neutralizar a este país ruso y solo centrarse objetivamente en Francia. Entonces, en un inicio, las alianzas, se establece una alianza entre los tres emperadores de Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Pero Rusia, durante la segunda fase, sale de esta alianza de emperadores y se forma una triple alianza entre alemanes, entre el imperio austrohúngaro y Italia. En la segunda fase de la paz armada, ¿correcto?
Comienza una política exterior exhaustiva por parte de Alemania y de su emperador Guillermo II. Era muy importante obtener materias primas para Alemania, era muy importante buscar mercados y es por esa razón que comenzó a ver a países africanos. Alemania por un lado, Gran Bretaña y Rusia por otro, todo ello por razones de competencia entre ambos países. Alemania comienza a construir una poderosa marina que podía hacer frente a la marina de Gran Bretaña. Rusia se retira de la alianza de los tres emperadores y comienza a tener un acercamiento a Francia. Entonces, hasta ese hecho, se forma el triple entente formado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Posteriormente, en la guerra, Estados Unidos forma parte de ese triple entente. Muy bien, se estaban mirando, había tensiones diplomáticas, había tensiones políticas y económicas, pero ningún país hasta el momento se declaraba la guerra. Un punto de quiebre de esta declaratoria de guerra fue la crisis en Marruecos, en donde se enfrentaron diplomáticamente Francia y Alemania, ¿correcto? Esta crisis marroquí se dividió en dos partes fundamentales. En primer lugar, el Kaiser Guillermo II, aprovechando la visita a Tánger, aquí está Tánger, un puerto muy importante que está al sur de la península de Ibérica de España y al norte de Marruecos, ¿correcto? Visita Tánger y proclamó que Alemania no iba a permitir que Marruecos pasara a ser dominio de una única potencia, en este caso de Francia, cada vez más presente en el reino norteafricano. Este desafío precipitó la convocatoria de la Confederación de Algeciras en 1906, en donde todas las potencias se reunieron y Alemania quedó aislada y Francia recibió el apoyo británico. Entonces, en esa reunión, Alemania sale perjudicada porque Francia obtiene mayor apoyo de Gran Bretaña. Pero ahí no quedó todo. En 1911 comienza la crisis de Agadir, conocida como la segunda crisis de Marruecos. Nuevamente entre Francia y Alemania, que estuvo a punto de desencadenar la guerra 3 años antes. El incidente comenzó por el envío de un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí de Agadir, un enclave estratégico de importancia tanto para sí mismo y es el mejor puerto de la zona de Gibraltar y Canarias. Entonces, estamos hablando del puerto de Agadir. Entonces, el puerto está acá. Puerto estratégico, ¿correcto? En el caso de Agadir, la activación de la diplomacia europea, correcto, consiguió la resolución del conflicto y concluyó con la firma de un acuerdo franco-alemán, porque Alemania daba manos libres a Francia y Marruecos a cambio de una parte importante del Congo francés. Entonces, Francia, Alemania ya deja de mirar a Marruecos porque le habían ofrecido parte del territorio en Congo. Hasta ahí todo bonito, todo tranquilo, acabó la crisis y comienza otra crisis en los Balcanes. El Imperio Otomano había tomado en su gran momento de expansión, ¿correcto? Tenía todo ese territorio de color lila. Todo esto era el Imperio Otomano. Para hacer frente a la invasión del Imperio Otomano, ¿correcto? Se forma la Liga de los Balcanes. Esta Liga de los Balcanes estaba formada por Bulgaria, Montenegro, Serbia y Grecia. El objetivo, detener el avance expansionista de los otomanos. Lograron expulsar a los otomanos de casi todo el territorio de la península, pero no pudieron evitar enfrentarse entre sí por el reparto de las tierras. Muy bien,
Una vez que fue expulsado el Imperio Otomano, todas estas tierras deberían ser repartidas, pero nunca llegaron a un acuerdo. Bulgaria quería expandir sus territorios, Serbia, Montenegro y Grecia de igual manera, hasta que se firma el Tratado de Bucarest, donde puso el fin a las guerras, pero dejó una zona en un equilibrio inestable, debido al deseo de los derrotados búlgaros de tomarse la revancha en cuanto surgiese la oportunidad. Este Tratado de Bucarest delimitó los territorios que había tenido el Imperio Otomano, pero trajo algunos sinsabores, porque el Imperio Austrohúngaro también quería tener parte del territorio. Muy bien, pasa la crisis desde los Balcanes hasta que ocurre el asesinato del archiduque en Sarajevo. El asesinato del archiduque provocó una crisis entre Austria y Serbia. Esta crisis, correcto, por el asesinato del archiduque el 28 de junio de 1914. El Imperio Austrohúngaro estaba exigiendo a Serbia una sanción muy fuerte contra el asesino. Asimismo, el Imperio Austrohúngaro, el 23 de julio de 1914, le da un ultimátum de 48 horas a Serbia para poder encontrar al asesino, castigar a los funcionarios y también en esta investigación aceptarse la colaboración de funcionarios austrohúngaros. Esto provocó el rechazo de Serbia por una intromisión del imperio a sus fronteras. Ante esa negativa, Austria le declara la guerra a Serbia. Mira, Austria le declara la guerra a Serbia. Ante esta declaratoria de guerra, Rusia, sintiéndose protector de Serbia, envía tropas a las fronteras austrohúngaras y declara la guerra a Hungría. Ante esta declaratoria de guerra, Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro, aliados, le declara la guerra a Rusia y le declara la guerra a Francia. Uno de los movimientos de los alemanes fue tomar Bélgica, invadir Bélgica. Ante la invasión en Bélgica y tomar posesión de los puertos, Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Entonces, este conflicto ya se había generalizado. Italia, que pertenecía al Triple Entente, inicialmente se retira. Comienza este conflicto entre todos los países. Alemania tenía el objetivo de ingresar a Francia por Bélgica, tomar París, pero entre las fronteras francesas y alemanas se construye una línea de trincheras en el cual en un año llevó al conflicto conocido como la Guerra de las Trincheras. El conflicto comienza cada vez más a tornarse cada vez más violento. El plan Shelif era un ataque rápido a Francia, pero en cada uno de estos países comienzan a surgir impedimentos. Rusia tiene una revolución dentro de sus países que le obliga a abdicar, salir de la guerra, firmar un tratado de paz con Alemania. Y en ese tratado de paz, Alemania, para protegerse de la invasión rusa, forman estados independientes que garantizan, vamos a ver estados independientes, que garantizan los estados de Polonia, Prusia, Lituania, Letonia y Estonia, que garantizan una protección a Alemania por parte de una posible nueva invasión rusa. Entonces, esta guerra mundial, esta primera guerra mundial, trajo un conflicto desolador.
Alemania comienza a intensificar sus ataques en dos bloques. El primer bloque occidental enfrentándose con Francia y el segundo bloque oriental en donde se enfrenta con Rusia y en donde recibe el apoyo del Imperio Austrohúngaro. Reino Unido comienza a auxiliar a Francia. Comienzan las guerras de trincheras de 1915 y 1916, ¿correcto? Estas son las trincheras, hasta que llega un momento muy importante dentro de la guerra, donde el barco Lusitana es hundido por parte de los alemanes. Ello provoca de que Estados Unidos ingrese a la guerra. Pero aparte del hundimiento de Lusitana, hubo un telegrama conocido como el telegrama de Zimmerman, donde el ministro de Relaciones Exteriores desea establecer una relación con México, una relación germano-mexicana, en donde le ofrecían a México apoyarlo militarmente con el objetivo de que México recuperara las provincias de Texas, Nuevo México y Arizona que Estados Unidos le había arrebatado. Ante este telegrama de Zimmerman, Estados Unidos decide ingresar a la guerra. Bueno, ya sabemos que el ejército alemán, tras la rendición de Rusia, decide enfocar su ataque con Francia, pero el ejército alemán está desgastado. Entonces, los generales alemanes Hindenburg y Ludendorff, ante la posibilidad de sostener la guerra, deciden firmar el armisticio, retirarse, y ello trae como consecuencia de que en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, Alemania se vea perjudicada, perdiendo varias provincias, obligándola a reducir su ejército, pagar una indemnización de guerra a los países triunfantes. Ello trae consigo dentro del pueblo alemán un deseo de revanchismo. Comienza un nacionalismo alemán muy fuerte y en donde nace un movimiento conocido como el nazismo, quien tiene como líder a Adolfo Hitler, y ello desata posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota aparecen nuevos estados. El imperio austrohúngaro se divide en los países de Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría. Serbia y Montenegro desaparecen y nace el país de Yugoslavia. Entre la frontera de Alemania y Rusia, desaparece Rusia y nacen los países de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Rusia, pierde los territorios del oeste y nace el país de Finlandia. Entonces, esto es Europa después de la Primera Guerra Mundial. Oye, chicos, antes de terminar, quiero que sonríes. Voy a tomarte la foto y vamos a ver un video de la Primera Guerra Mundial. Sonríe. Sonrisa a la una, sonrisa a las dos, sonrisa a las tres. Cámaras. Nelson, tu cámara. Daga. Sebastián. Alonso Reyes. Nelson, tu cámara. Listo. Eric, tu cámara. Eric. Sonrisa a la una, a las dos, a las tres. Eric Daga. Sonrían ahora. Listo, ya tomé la foto. Muy bien, chicos, entonces antes de terminar vamos a ver este video de la Primera Guerra Mundial. Es un video corto, correcto, pero te voy a dentro de Blender, una vez que cuelgue, te voy a poner el enlace del documental realizado por la NAT. Te voy a poner el documental realizado por la Nat Geo, donde en 5 capítulos te comienzan a explicar la Primera Guerra Mundial. Sería maravilloso que lo veas. Muy bien, empezamos. Sin rote, profe. Dime. De eso de la Primera Guerra Mundial. Acá está.
Príncipe, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, asesinó en Sarajevo al heredero de la corona de Austria-Hungría. Un mes más tarde comenzó en Europa el conflicto bélico más grande que el mundo había visto hasta el momento. Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Antes de dedicarnos de lleno a la Gran Guerra, empecemos por aclarar quiénes se enfrentaron, dado que sabemos que ese atentado no terminó en un conflicto entre solo Austria-Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividía a las grandes potencias de la época en dos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Si empezamos por la Triple Alianza, su núcleo lo formaban Alemania y su vecino, el Imperio Austrohúngaro, con quien tras un pacto fallido con Rusia formó la Doble Alianza en 1879. La tercera de las llamadas potencias centrales fue Italia, que se sumó en 1882. De todos modos, tras comenzar la guerra, se cambiaría de bando, pero Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, conocidas como las potencias aliadas. Esta se consolidó en 1907, pero sus antecedentes fueron la Alianza Franco-Rusa en 1892 y la Entente Cordiale, pactada por Francia y Gran Bretaña en 1904. Hacia el final de la guerra, como veremos, Rusia se retiraría, pero se sumarían otros países, entre los que destacan Japón y, sobre todo, los Estados Unidos. Ahora, si pensamos en quiénes lucharon y cuál fue el detonante, no podemos evitar preguntarnos cómo un hecho tan puntual llevó una guerra de semejante escala. Es una de las polémicas sobre la que más se ha escrito en toda la historia del mundo. Entre las causas de la Primera Guerra se incluyen todos esos hechos, procesos e ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores clave en los que todos los historiadores coinciden. El nacionalismo, el militarismo, el imperialismo, el sistema de alianzas que ya mencionamos. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su poder y su estatus. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una carrera armamentista en la que nadie quería quedarse atrás. Esto dio también más peso a los militares en la toma de decisiones. Además, el militarismo alcanzó a los ciudadanos y líderes, que en muchos casos vieron con buenos ojos la guerra. Por último, el imperialismo aportó a la inestabilidad siendo otro de los elementos por los que competían. Además, contribuyó al carácter mundial de la guerra, tanto por algunos de los escenarios en los que se combatió, como por el origen de parte de las tropas. En este contexto se puede entender mejor ese sistema de alianzas. Alemania, que se había unificado tras vencer en la guerra franco-prusiana, buscaba competir económica y militarmente con Inglaterra. Su principal aliado era el Imperio Austrohúngaro, a quien le preocupaba mantener su influencia en los Balcanes mientras veía la decadencia del Imperio Otomano. Eso explica el acercamiento entre Rusia, con intereses en la misma región y con sus propios problemas internos, y Francia, que guardaba grandes resentimientos hacia Alemania y temía su rápido crecimiento. Por último nos queda Gran Bretaña, que se mantuvo aislada hasta que comenzó a considerar que Alemania podía ser una amenaza. En medio de este clima tan tenso, se dieron 4 crisis internacionales que los historiadores suelen considerar los antecedentes de la guerra. 2 en Marruecos en 1905 y 1911 y 2 en los Balcanes a partir de 1908 y de 1912. Las marroquíes reflejaron los conflictos existentes entre Francia, Alemania y el Reino Unido, y las balcánicas entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Cualquiera podría haber desatado la guerra, y si bien no lo hicieron, contribuyeron a consolidar las alianzas y la militarización preventiva. Las más importantes fueron las balcánicas, que deterioraron la relación entre Austria-Hungría y Serbia e influyeron en el atentado de Sarajevo. Tras la muerte del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, los engranajes se pusieron en marcha. El 23 de julio el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum a Serbia, declarándole la guerra 5 días después. Rusia movilizó sus tropas y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra. Tras 2 días hizo lo mismo con Francia. La guerra tuvo 2 frentes principales, Europa Occidental y Europa Oriental. Empecemos por Occidente, donde Francia y Alemania representan el centro del conflicto. Al principio, ambos intentaron aplicar sus planes preconcebidos, pero tanto el plan Schlieffen alemán como el plan 17 francés fueron demasiado optimistas y no pudieron prever lo dura que sería la guerra. De todos modos, las cosas empezaron bien para Alemania. Comenzaron atacando a Bélgica, lo que les permitió luego entrar en territorio francés. Los franceses y la reducida fuerza de expedición británica sufrieron duros reveses en la frontera, especialmente en la zona de las Ardenas y Alsacia-Lorena. Los muertos comenzaron a contarse entre las decenas de miles, algo que sería la norma en esta guerra. El ejército alemán llegó a estar a escasos kilómetros de la ciudad de París, pero en lugar de atacar directamente la capital, decidieron rodear a las tropas francesas, dejando descubierto su flanco y dando al Entente la oportunidad de producir el milagro de Marne, batalla en la que Alemania fue derrotada y forzada a retroceder.
Esta fue la muerte del Plan Schlieffen y el comienzo de lo que se conoce como la carrera hacia el mar, en donde ambos bandos buscaban controlar los puertos más importantes del norte de Francia y Bélgica. La naturaleza de la guerra cambió en este momento y en paralelo se comenzaron a delimitar extensísimas líneas de trincheras, zanjas enfrentadas excavadas en la tierra en donde se resguardaban los soldados y desde donde peleaban entre sí. El frente quedó prácticamente estancado gracias a esto. Durante 1915, los alemanes se dedicaron principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas. Pero la defensa y el armamento de Alemania resultaron ser ampliamente superiores. De todos modos, si bien las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas de ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos como el gas de cloro introducido por Alemania. Esta fue una de las armas más terribles que debieron sufrir los combatientes. Ya en 1916, el frente occidental vivió dos de las batallas más conocidas de la guerra, la batalla de Verdún y la batalla del Somme. En la primera se enfrentaron Alemania y Francia. La estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente Verdún, un territorio muy especial para los franceses. Francia terminó venciendo, pero la batalla se extendió de febrero a diciembre y provocó cientos de miles de bajas para ambos bandos. En la batalla del Somme, en cambio, lucharon principalmente Alemania y Gran Bretaña con un resultado parecido. Si bien no hubo un ganador contundente, se lo considera un triunfo aliado, y su costo humano fue también altísimo, especialmente para los británicos. Tras esto, Alemania cambiaría su estrategia, pero pasemos primero al frente oriental, para ver cómo se desarrolló en paralelo hasta este momento de quiebre. Contrario al estancamiento en Occidente, este fue muy cambiante y a pesar de que el conflicto comenzó con un incidente entre Austria-Hungría y Serbia, las acciones de Rusia y Alemania fueron las que marcaron el ritmo. Estallada la guerra, el primer objetivo del Imperio Austrohúngaro fue Serbia, la acusada por el atentado. Rusia, en cambio, tenía dos enemigos en la Triple Alianza. Por un lado combatía a Alemania en el norte y Austria-Hungría en el sur. En el norte, Rusia comenzó triunfando, pero luego empezó a sufrir importantes derrotas como en la batalla de Tannenberg. En el extremo oriente, mientras tanto, el Imperio del Japón atacaba a las colonias alemanas. Pero el problema de Alemania era que para 1915 Austria-Hungría ya estaba al borde del colapso. No solo había fracasado contra Serbia y era superada por Rusia, sino que también Italia la había traicionado y se había sumado al bando del Entente por la promesa inglesa de obtener nuevos territorios. Por eso Alemania debió salir al rescate, emprendiendo una ofensiva que conquistó Serbia y frenó a Rusia. Bulgaria, enemiga de Serbia, se sumó a la alianza para asistir en la ofensiva en este momento. En ese mismo año, el Imperio Otomano, que se había sumado a la Triple Alianza el año anterior, principalmente por sus conflictos con Rusia, consiguió también victorias como en la batalla de Galípoli. De modo que la situación no fue favorable ese año para los aliados en Oriente. 1916, sin embargo, fue diferente. La ofensiva Brusilov, una gigantesca campaña rusa centrada en Rusia, fue un éxito importante. Pero para principios de 1917, la pérdida de vidas y la crisis de abastecimiento tenían tanto al Imperio Austrohúngaro como al ruso en condiciones críticas. Así llegamos al año 1917, punto de quiebre de la guerra tanto en Oriente como en Occidente. La Entente perdería un importante aliado, pero ganaría uno aún más determinante. Empezando por el frente oriental, tenemos que hablar de la Revolución Rusa, que comenzó en 1917 y que trajo el fin del gobierno del zar Nicolás II. La dura situación impuesta por la guerra contribuyó al estallido de las revueltas, y si bien el nuevo gobierno de Kerensky decidió continuar luchando al principio, nuevas derrotas frente a Alemania, deserciones masivas y la revolución bolchevique de Vladimir Lenin pusieron el punto final. Rusia firmó entonces un armisticio en diciembre y al año siguiente el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Mientras tanto, en Occidente, el cambio de estrategia de Alemania resultó ser contraproducente, ya que facilitaría la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al haber trabado el frente con Francia, los alemanes volvieron a recurrir a la guerra submarina sin restricciones como lo habían hecho antes. Esto significaba permitir a los submarinos atacar cualquier barco que navegara en la zona de guerra. El objetivo principal era asfixiar los suministros británicos, forzando a la Entente a firmar la paz. Pero el principal proveedor de Gran Bretaña era Estados Unidos, y Alemania sabía que el hundimiento de sus barcos arrastraría a los norteamericanos a la guerra, pero esperaba conseguir la rendición de los aliados antes de que se movilizaran y llegaran al continente. Al principio las cosas parecían ir de acuerdo al plan, pero a principios de abril de 1917, tras el hundimiento de varios barcos norteamericanos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson llevó al Congreso la declaración de guerra. Durante el resto del año, Alemania buscó defender sus posiciones terrestres, mientras que esperaba que la guerra submarina asfixiara a los británicos. Pero para 1918 tomaron conciencia de que el desgaste era demasiado alto y que no podrían sostener la guerra durante mucho tiempo más. Necesitaban forzar a la Entente a declarar la paz en condiciones favorables, por lo que optaron por una última gran ofensiva. Al principio esta fue exitosa y lograron quebrar las trincheras y avanzar, pero para julio la cantidad de muertos y la baja en la intensidad del avance llevó a un punto muerto. Fue entonces el turno de los aliados, quienes contaban ahora con más de 1 millón de soldados norteamericanos reforzando sus filas.
Para el mes de septiembre habían quebrado las defensas alemanas y era evidente que estos ya no tenían ninguna posibilidad de recuperarse. En octubre hubo motines tanto en la armada como en las ciudades, y el 9 de noviembre el Kaiser abdicó. Friedrich Ebert, el líder de los socialdemócratas, proclamó un modelo republicano y 2 días después firmó un duro armisticio con los países del Entente, indicativo de lo que vendría después. La guerra terminaba entonces en Europa en el 11 de noviembre de 1918. Al año siguiente,